¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. El día de hoy trataremos sobre las ciudades míticas del Nuevo Mundo. Como hemos observado, ya hemos visto la caída del Imperio Mexica, las expediciones de Cortés, la caída del Imperio Inca. Hoy trataremos con un tema que, si bien no tiene que ver tanto con historia estrictamente, sí con la literatura y la mitología muy relacionadas con la historia. Aquí observamos uno de los mitos más impresionantes del mundo, que es el mito de la Torre de Babel. Es un mito que explica estas ciudades también, porque es la misión del hombre por llegar a lo más alto, la misión del hombre por dejar huella, la misión del hombre por crear grandes estructuras, la misión del hombre por dejar su existencia, ¿no? Lo mismo va a suceder con estas ciudades míticas, donde se explica son ciudades llenas de riquezas y que tienen como fuente también y antecedentes mitos del viejo mundo, leyendas como por ejemplo la Atlántida, las minas del rey Salomón o los viajes de Marco Polo. Por ejemplo, se consideraba que en una antigüedad, cuando gobernaba el rey Salomón a los hebreos, se decía que era un rey muy rico y que tenía unas minas de oro que eran pues inacabables, ¿no? Y de ahí extraía toda su riqueza. También se habla de que poseía un anillo, que podía hablar con animales, en fin. También observamos el reino, la Atlántida, que si bien no poseía riquezas, sí poseía muchos avances tecnológicos. Una isla que se ubicaba en lo que hoy es el Océano Atlántico y que fue dado a conocer por el filósofo Platón, quien consideraba que la Atlántida era una potencia militar, pero sobre todo, insisto, era la misión no solo de tesoros, sino de obtener un conocimiento mucho más profundo. Por otro lado, nos encontramos con las aventuras de Marco Polo en sus expediciones hacia China y Mongolia, escritas en el libro de las maravillas, donde Marco Polo describe encontrarse con ciudades míticas que tenían inventos nunca vistos en Europa, encontrarse con animales fantásticos como unicornios, dragones, regiones que parecían un cuento. Estos mitos, estos cuentos, estas ideas fantásticas del hombre permitían que se aventurase a nuevas hazañas, a explorar. Y es lo que va a pasar con el Nuevo Mundo, con Cíbola, Quivira y Calafia. Estas ciudades, según el mito, estaban ubicadas en el norte de México, en lo que hoy conocemos como Sonora, Chihuahua y el sur de los Estados Unidos. Cuenta la leyenda que eran ciudades muy ricas, que poseían bastantes riquezas, mucho oro, y que fueron fundadas por obispos españoles y portugueses cuando huyeron de los musulmanes en el Viejo Mundo y se instalaron viajando a través del mar en el norte de México, donde fundaron estas ciudades que eran muy ricas. Ahí observamos un mapa de Calafia, donde se decía habitaba una reina de piel oscura y gobernaba solamente con mujeres. Segundo, encontramos a las minas de Tizingán y Bimini, ubicadas en la región del Caribe. Ahí observamos un mapa del Caribe. Las minas de Tizingán se considera estaban ubicadas en lo que hoy conocemos como Costa Rica, y se decía que eran minas también inacabables como las del rey Salomón. Pero por otra parte, Bimini era una isla en el mar Caribe que tenía una fuente que curaba todo, una fuente de la eternidad en la que tú te bañabas y podrías vivir por toda la eternidad. El Dorado tal vez es el mito más famoso de estas ciudades y se ubicó en lo que hoy consideramos como Colombia. El Dorado fue muy importante, ya que permitió que muchos exploradores españoles se embarcaran en aventuras por conseguir oro, ya que la leyenda narra que El Dorado era una ciudad cubierta de oro
y que su rey, incluso al poseer tantas riquezas, se bañaba en oro en una laguna. Esto, imagínense, en el pensamiento de los españoles, pues obviamente pretendían llegar a ese territorio y abarcar todas esas riquezas, poseer todas esas riquezas del Nuevo Mundo. Misma situación con Paititi, que se ubicó en el sur del Amazonas, de la selva amazónica. También se consideraba, era una ciudad que poseía muchas riquezas junto con El Dorado, pero a la cual era más difícil de acceder porque se encontraba en el Amazonas. Ahí observamos un mapa donde posiblemente se decía estaba Paititi, y es pues para reflexionar, porque te hablan de una ciudad rica pero que está en medio de la selva, sobre todo del Amazonas. Y a eso se aventuraron los españoles, internarse en la selva y explorarla y encontrar esa ciudad. Se cuenta que nunca la encontraron y que los pocos que narraban algunas aventuras mencionaron que se encontraron no un tesoro, sino a las famosas Amazonas, que son similares a la reina de Calafia en el norte de México o a las Amazonas de la Grecia antigua. Eran estas Amazonas también de esta selva, pues mujeres que gobernaban solamente para sí y que mataban a estos exploradores. Esto habla también de las hazañas, no solamente de encontrarte un ser o un animal fantástico del Amazonas, sino a un pueblo que estaba dispuesto a no permitir el paso de los españoles. Por otra parte, dejamos estas ciudades cubiertas de oro para ahora entrar a ciudades cubiertas de plata, que es la ciudad de los Césares y la Sierra de Plata, ubicadas más al sur de Sudamérica, entre Argentina y Chile, lo que se conoce como la región de la Patagonia. Como ustedes saben, es una región minera bastante fuerte en la producción de plata, y de ahí estos mitos de estas montañas llenas de este metal precioso, de la plata, y a la cual también se aventuraron los españoles. A diferencia de otras ciudades, no eran rodeadas de selvas, sino eran territorios muy áridos, praderas inacabables, y a las que era difícil de acceder para encontrar esas ciudades míticas. Esto marca el inicio y también el desarrollo de la era de los conquistadores, de estos exploradores que se convirtieron también en dueños de un nuevo mundo, que marcaron un antes y un después en la historia universal, que se aventuraron a las grandes hazañas, no importando si eran selvas, no importando si eran desiertos, como observamos en esa pintura, sino lo único que pues ambicionaban eran estas riquezas, y que con ayuda de algunos indígenas se dispusieron a encontrar estas ciudades míticas, y que si bien nunca las encontraron, sí lograron explorar el territorio y marcar nuevos límites. Fue así como España logró internarse hasta el norte de California, Nuevo México, Texas, y como en el sur Pizarro y algunos otros conquistadores lograron penetrar toda la selva amazónica o la Patagonia argentina. Esta era de los conquistadores, insisto, y como lo he mencionado en otras presentaciones, es tan mítica como aquella de los héroes griegos de la Ilíada y Odisea. Pero también nos vamos a encontrar, y es un tema que trataré en los siguientes videos, así como hubo una época de héroes griegos, de conquistadores españoles, vamos a entrar a la época de los piratas, también una época bastante famosa, bastante fantástica, en donde estos piratas precisamente a través de los mares se van a dedicar a explorar el Atlántico, el Pacífico, y sobre todo a robarles esos tesoros a los conquistadores. Es famoso el personaje de Barba Negra, o de los corsarios ingleses, de los piratas franceses. Vamos a observar más adelante todo este plano mítico
e histórico sobre las exploraciones.